Pedro Sánchez? Yo realmente creo que no se puede entender porque el objeto del procedimiento sí es dirimir responsabilidades. Evidentemente, en el momento en que hay muertos en distintas comunidades autónomas, estamos hablando de una emergencia nacional. Lo hemos dicho muchas veces en el Congreso y objetivamente estamos hablando de que una responsabilidad por parte del Gobierno, porque ellos tienen que estar al tanto. Si en un momento dado la jueza dice que el señor presidente del Gobierno no tenía ningún tipo de información de una emergencia nacional con muertos en Albacete, con muertos en Valencia, pues es más preocupante aún, porque están afirmando que el señor presidente del Gobierno, que tiene esa responsabilidad, como digo, no tenía ni idea de nada. Me parece que no es comprensible. Porque ¿qué se está juzgando? ¿Se está juzgando de manera discrecional solamente apuntando a una sola responsabilidad o de manera transversal se quieren buscar responsabilidades de lo que pasó allí? Si se quieren buscar responsabilidades hay que llamar a todo el mundo. Y un presidente del Gobierno, que vuelvo a repetir, tenía responsabilidades al producirse muertos en distintas comunidades autónomas y al tener que haber declarado de manera automática la emergencia nacional, tenía que tener información. Por lo tanto, de verdad que esto es preocupante. Esto es preocupante. Y Pedro Sánchez y sus ministros, también el ministro de Interior, también Transición Ecológica, también tendría que tener responsabilidades, tendría que ser llamado al procedimiento. O igual yo desconozco también cuál es el objeto del procedimiento. Si el objeto del procedimiento es dirimir responsabilidades de manera general o solamente juzgar al señor Mazón. ¿Queremos dirimir responsabilidades a nivel general o lo que se quiere buscar es un culpable simplemente ya de manera previa? Yo creo que aquí hay algo raro, que a mí se me escapa quizás. Incluso nosotros como ciudadanos es preocupante que se afirme en ese auto que no estaba informado el presidente del Gobierno en tiempo real, y esto como si fuera una decisión unilateral de un presidente de una comunidad autónoma cuando hay una emergencia nacional y cuando hay un problema de muertos. Es decir, ¿la Administración General del Estado funciona en España? ¿El sistema autonómico en qué ha convertido España? Porque si resulta que dicen que no se le puede llamar y se le puede citar al presidente del Gobierno, porque resulta que los mensajes con Mazón son a partir de las 22:50, o sea, más tarde de cuando se produjeron los hechos, ¿qué pasa? Que el presidente del Gobierno y los mecanismos del Estado y de las propias administraciones autonómicas no estaban en contacto directo desde el minuto 1 a nivel de emergencia con el Gobierno, con el presidente del Gobierno. La delegada de Es que a Gobierno, mí, es decir, que me planteen ya solo eso es terrorífico para cualquier ciudadano español, porque entonces es decir, el presidente del Gobierno está de viaje donde estuviera y resulta que hay una emergencia nacional, muere gente en Albacete, muere gente en Valencia, y lo que afirma esta juez es que, claro, como el señor Mazón no le envió un mensaje al presidente del Gobierno, no sabía absolutamente nada. O sea, es una cosa de verdad terrorífica lo que están haciendo, lo que está haciendo con esa afirmación en el propio contenido de los autos esta señora. Porque los ciudadanos españoles, cuando vean esto, dicen, bueno, entonces, ¿qué tipo de administración tenemos? ¿Qué sistema se ha convertido en el cual un presidente del Gobierno no se entera de 230 muertos hasta que se lo dice el señor Mazón, que es presidente del Gobierno? Pero las estructuras de la administración del Estado español tienen que funcionar de manera previa. No tiene que ser el señor Mazón el que le mande un WhatsApp al presidente del Gobierno. Perdón que interrumpa, pero no han mandado al ejército ahora por el tema de los jabalíes. Claro, la peste porcina. Bueno, entonces claro, es que independientemente de que funcione el WhatsApp del señor Mazón y del presidente del Gobierno, las estructuras del Estado tienen que funcionar Cataluña, en el primer momento. Pero yo creo que es letal la imagen que ha dado el Partido Popular para su base social y a nivel política. Yo soy de Vox y eso lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Es decir, el Partido Popular ahora mismo, esa imagen lloriqueando en un momento dado, cuando un sinvergüenza como Rufián le dice 4 cosas, está dejando por los suelos pues el ánimo de la derecha social española, porque no tienen capacidad y además es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad hacer lo que ha hecho. O sea, el Partido Popular está deslegitimado ahora mismo como oposición, pero no es una cosa puntual. Ya pasó, también lloriqueaba Mariano Rajoy cuando rodearon la sede de Génova, toda la izquierda, cuando no se sabía todavía quién eran los autores y todavía tampoco se tiene muy claro, del atentado más grave que ha tenido España el 11 de marzo. Pero es que llevan así lloriqueando toda la vida, y entonces el problema es que España no puede aguantar que una izquierda corrupta
e impresentable, un señor como Rufián, que está sosteniendo a un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez, que es el número uno de toda la mafia que está gobernando aquí en España, de un partido socialista absolutamente corrupto, que es el cómplice, junto a otros separatistas, que en un momento dado pueda dar lecciones y que pueda... es decir, tú tienes una responsabilidad política y tú tienes que representar a los ciudadanos españoles, no estás ahí para otra cosa, y tú lo que no puedes es ponerte a lloriquear. El señor Gil Lázaro, que es el portavoz nuestro precisamente en el tema de la Dana, cuando le hizo el interrogatorio al señor Mazón, fue un interrogatorio fuerte, duro, sin evadir las responsabilidades que pueda tener el Partido Popular, pero también señalando la culpabilidad también y la responsabilidad de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Y eso es lo que hay que hacer. Pero el Partido Popular lo único que hace es disimular. Si en un momento dado te descuidas, pues ataca a Vox, que es lo que más le gusta, pero resulta que es muy débil con respecto al Partido Socialista. Y esto, vuelvo a repetir, es una imagen letal desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la batalla política, de la batalla cultural, contra una izquierda que es pura corrupción, que están acabando con las bases del Estado de Derecho en España, con un presidente del gobierno que tiene a todo su entorno familiar imputado y vemos todos los días nuevas detenciones a nivel de corrupción. Tú, si eres un dirigente político, no puedes lloriquear, ir a darle un beso a este señor. ¿Este señor? ¿Pero este señor quién es este señor? Bueno, yo creo que ahora cualquier cosa es factible, no sé si lo adelantarán, pero vamos, está claro que en ese margen de febrero a junio tiene que convocarse las elecciones de Andalucía, entonces van a ser, es muy interesante lo que dices de que las distintas elecciones que además no se están uniendo, no se están juntando, que se podían haber juntado y hubieran hecho coincidir, eso lo que hace también es que unamos fuerzas, por ejemplo, entre Vox, Partido Popular y el Partido Socialista realmente está intentando sobrevivir. Yo creo que esto es el Partido Socialista, no es el sanchismo, es el Partido Socialista lo que estamos viviendo, lo que se está viendo. Es verdad que tienen problemas internos, como en Aragón tenían a Lambán, que era una persona que en un momento dado era crítico con Pedro Sánchez, pero bueno, ese es el Partido Socialista, que siempre han tenido problemas internos también en ese sentido, como lo tienen todos los partidos, pero la punta del iceberg es Pedro Sánchez, que representa, digamos, pues el final de un Partido Socialista, desde mi punto de vista, que lo está llevando ya a la total ruina. Pero corrupción siempre ha habido, perfiles muy similares en todos los distintos partidos socialistas ha habido. Nos acordamos de Roldán, nos acordamos cuando robaron el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil, Filesa, los seres de Andalucía con cocaína, putas, etcétera. Entonces, esto es el Partido Socialista, señores, no hay otra cosa. Y luego, pues bueno, los críticos dentro del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que en mi región ahora ha salido una consejera de Igualdad que dijo el otro día de que había habido fraude en las primarias del Partido Socialista y 2 días después ha llegado y ha salido pidiendo perdón, que no, que se ha equivocado y no sé qué porque le han llamado arrebato. Entonces eso lo que enseña realmente que estamos hablando del Partido Socialista, que no es el sanchismo, es el Partido Socialista, es un entramado, algunos lo hemos calificado como mafia y evidentemente pues se pueden dar un golpe enorme en Aragón. Lo que también habría que analizar es cómo el señor Azcón, el Partido Popular, no tiene capacidad para dar estabilidad a determinadas instituciones llegando a acuerdos con la única formación con la que tiene que llegar a acuerdos, porque mientras el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista llega a acuerdos y se mantiene en el poder con 7 partidos distintos, cada uno de su padre y de su madre, dando estabilidad, entre comillas, porque está todo inestable, pero al final su poltrona sigue estable porque nadie se la cuestiona, le hacen críticas así de soslayo, pero evidentemente llega a acuerdos con tal. En cambio, el Partido Popular no es capaz de dar estabilidad y llegar a acuerdos con respecto a unos presupuestos en Aragón, cuando en Valencia las mismas demandas que se han hecho en los presupuestos de Aragón son las mismas que se hicieron en Valencia, y en Valencia sí se ha llegado a un acuerdo. Entonces, el Partido Popular, vuelvo otra vez el Partido Popular es una cosa en cada región, parece ser, ¿no? Y luego no tiene capacidad de estabilidad de las instituciones
cuando tiene que llegar solamente a acuerdos con un partido, ¿no? Entonces también eso es preocupante. El Partido Popular también podría llegar a una moción de censura, podría presentar una moción de censura, cosa que no puede hacer el grupo parlamentario de Vox, porque no tenemos la mayoría, precisamente para que esa moción de censura retrate a los rufianes, a los separatistas, a los del PNV, a todos los señores que están apoyando este gobierno corrupto de gente que está ahora mismo siendo denunciada por acoso sexual y por corrupción de una manera brutal. Tampoco lo hace, porque sigue con el esquema del bipartidismo de los 80 y 90, diciendo que las mociones de censura se tienen que negociar de manera previa a debatirlas. Otro error manifiesto y mayúsculo. El señor Felipe González hizo una moción de censura en su momento a la UCD, La perdió. Y luego ganó las elecciones y sacó 220 diputados. El Partido Popular, señores, la verdad es que, y lo que vamos a ver en Extremadura, los mensajes histriónicos también de la candidata del Partido Popular contra Santiago Abascal, por si va a la Extremadura y tal, realmente son preocupantes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque nosotros queremos buscar una alternativa al socialismo y vemos que el Partido Popular no está a la altura. Lloriquea en la comisión de la Dana, no llega a acuerdos en los presupuestos en Aragón, resulta que en Valencia sí llega a acuerdos, pero en otros sitios nos dice homófobos, como es el caso de Extremadura. Entonces el Partido Popular parece el ejército de Pancho Villa, y necesitamos una política de bloques para hacer frente a este gobierno corrupto y de esta mafia que nos está gobernando, y el Partido Popular no está a la altura. Es tan viejo aquello de que la unidad hace la fuerza, que eso no pueden olvidarlo ni el PP ni Vox. Claro, pero nosotros el enemigo es el enemigo, por eso, pero nosotros... y tienen que, porque eso preocupa a la gente, no cabe duda. Sí, pero los estamos encontrando con unas contradicciones a la hora de negociar cosas que en un momento dado se negocian en Valencia y luego resulta que en Aragón se convocan elecciones y una señora que está diciéndonos homófobos y no sé cuántos en Extremadura y que quiere pactar con Podemos y con el Partido Socialista, pues que con ese Partido Popular no se puede, no sabemos qué alternativa al socialismo se puede construir. Tiene un problema importante ahora Moreno Bonilla con lo que ha pasado en Almería, es decir, el partido de Almería, que ha sido descabezado por la corrupción, por ese informe de la UCO, por ese procesamiento al presidente de la Diputación, un partido además que apoyó mucho a Moreno Bonilla en las elecciones, porque es un Partido Popular potente desde el punto de vista provincial, el de Almería, y también está acusado de corrupción. Por cierto, no se ve mucho en los medios de comunicación lo que pasa en ese procedimiento, en cambio se ven algunas chorraditas con respecto a Vox, que constantemente lo están poniendo en las portadas, que no hay vinculación jurídica con determinadas cuestiones, pero sería interesante también que se sacara lo que está pasando en Almería con la corrupción del Partido Popular y lo que va a seguir. Tenemos pendiente también otros procedimientos que hay más adelante, pero bueno, vamos a centrarnos en Pedro Sánchez, sí. pero que el Partido Popular sea consciente también de que el enemigo es Pedro Sánchez. Bueno, yo dejo también, digamos, en el aire, y porque yo creo que se ha hablado ya de todo, el tema de Zapatero. También el otro día pidió un informe a Estados Unidos en relación con el exministro socialista José Bono, que dicen que sería el nexo entre Zapatero y el chavismo inicial, a través de una operación también que se hizo en el 2005, que se les vendieron pues una serie de vehículos a la Marina o a la Armada venezolana. Barcas, sí, que se vendió españolas. Y entonces, cuando ha dicho el señor Koldo, bueno, el señor, lo que sea, este señor, el Koldo, ha dicho que ojalá el dinero estuviera aquí en España, porque por lo menos pagarían impuestos. ¿Ese dinero dónde estará? Porque a lo mejor está en República Dominicana. Y queremos ver también el señor José Bono, qué tiene que ver en todo esto. Si fue el que introdujo con la cúpula del chavismo al señor Zapatero, y todos los negocios también que pueda haber, ya que ha pedido José Bono, que por cierto es el padrino de Emiliano García Paje, que hablabas antes de él, sí, y ahí estamos el Partido Socialista Castilla-La Mancha. Y cuidado, porque volvemos otra vez a que esto no es una cosa de encapsular en el sanchismo, sino es el Partido Socialista Obrero Español. Señores, esto es el Partido Socialista Obrero Español, no es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista Obrero Español. Sí, la verdad es que las palabras de Santiago Abascal son clarificadoras, habla con sinceridad, y yo creo que es lo que pide el pueblo español, porque realmente estamos viendo unos datos últimamente de que está subiendo, por ejemplo, los beneficios de las empresas del IBEX 35 de una manera descomunal, mientras el pueblo español
español tiene un sufrimiento constante, está viendo cómo la clase política del bipartidismo es corrupta al 100%, estamos viendo que todos los días los telediarios se abren con una nueva trama de corrupción. Lo del presidente del gobierno pues no tiene nombre. Nosotros presentamos 2 mociones de censura a Santiago Abascal cuando tuvimos la oportunidad, porque teníamos el número de diputados para presentar esa moción de censura en las anteriores legislaturas donde estuvimos presentes, estamos presentes en el Congreso de los Diputados, y realmente siempre hemos dicho que esto era una mafia, que el señor Pedro Sánchez era un dirigente que era ilegítimo, en el sentido de que legal podía ser que se apoyara en todos estos separatistas, pero era ilegítimo porque había engañado a los españoles. Y realmente la campaña que está haciendo Santiago es la verdad que está romper el marco ese del egoísmo local, cuando un dirigente nacional, un presidente, está acompañando constantemente a nuestros candidatos en Extremadura, recorriendo todo y cada uno de los pueblos de Extremadura, viendo cómo toda la gente está emocionada con el mensaje de alternativa al socialismo, que es lo que pretende Vox desde siempre. Y bueno, yo creo que somos transparentes. Lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, y es que estamos viendo en las portadas noticias absurdas en relación con el tema este que hablabais antes de Revuelta, que no tiene ninguna vinculación jurídica con Vox, mientras, por ejemplo, se está tapando pues la sentencia de Kitchen, está tapándose también el tema de lo que ha pasado en Almería con el Partido Popular, no está saliendo con la suficiente contundencia la vergüenza de lo que hemos vivido este lunes con unas declaraciones que eran una locura de una persona que yo creo que estaba fuera de la realidad, hablando de que va a hacer bonificaciones para viajes con todo su entorno absolutamente imputado. Y lo que necesitamos en España, y yo creo que vemos que hay una ilusión por parte del pueblo, es decir, el pueblo español está conectando con el mensaje de Vox, con esa alternativa al socialismo, y realmente luego hay una mafia alrededor del bipartidismo, mediática, económica, política, que realmente quiere sacar el ventilador y quiere tapar el mensaje contundente de Vox y de nuestro presidente nacional, que en todos los pueblos es recibido por cientos y cientos de personas, porque la gente ya está cansada de lo de siempre, está cansada de esos 40 años de corrupción y de partidismo, y quieren una alternativa al socialismo. Nosotros tendemos la mano a todo aquel que en un momento se quiera incorporar esa alternativa al socialismo, pero lo único que obtenemos, por ejemplo, del Partido Popular, que podría ser una pieza fundamental, son insultos. Incluso se le dice a Santiago Abascal que no puede ir a Extremadura. O sea, un español que se ha jugado la vida en el País Vasco y que es un español que tiene todo el derecho de andar por todas las regiones de España, que no puede ir porque esta señora histriónica que se presenta por el Partido Popular dice que es un machista, que no puede ir por Extremadura y tal. Entonces, realmente yo creo que más allá de esas anécdotas, Vox está haciendo lo que tiene que hacer de manera responsable desde que entró en las instituciones, 2 mociones de censura, una oposición frontal a Pedro Sánchez y a toda la mafia del Partido Socialista, y yo creo que el pueblo español está conectando absolutamente con nuestro mensaje, y veremos el resultado de las elecciones, que, como dice Santiago, más que valorar encuestas muchas veces sesgadas, lo que vemos, la realidad es que vemos es una ilusión a esa alternativa al socialismo y a la corrupción del bipartidismo en todos los rincones donde estamos presentes. Por eso todas las frases que dice el gobierno de que este gobierno le renta a España, le renta a una élite económica, digamos, a una oligarquía económica, pero lo que es al pueblo español, es decir, al ciudadano de a pie, vemos que con la inflación desbocada que hay, la subida de los alimentos, la precarización también de los salarios, es decir, el pueblo español, los datos macro puede ser que suenen muy bien y que haya una élite, y los amigos también de este gobierno, que se están forrando de determinadas macroempresas o empresas multinacionales, están ganando mucho dinero, ¿no? Y el IBEX 35, como he dicho yo antes. Pero el ciudadano español, que el pueblo español es el sujeto de la soberanía nacional. Entonces, los gobernantes tienen que estar a favor del pueblo español. Y no están a favor de esas élites económicas, pero hay una separación entre lo que es el pueblo español, la forma de vida, la destrucción brutal de las clases medias españolas, la falta de vinculación de los políticos con respecto a los ciudadanos españoles, y por lo tanto eso lo ven los ciudadanos al día a día. Todo lo demás es propaganda, que es lo que me refería yo antes. Medios de comunicación imbuidos por este sistema bipartidista que nos están vendiendo una moto, pero el ciudadano de a pie que no llega a fin de mes, que se las ve canutas para pagarle las cosas, llenar la cesta de la compra cada mes, pues lo está viviendo en sus carnes. Por lo tanto, por eso los mensajes
de Vox, por ejemplo, están calando porque nos están engañando. Hay una élite económica que está ganando muchísimo dinero y los datos macro son el resultado. Pero el pueblo español está cada vez más empobrecido y precarizado. Y por lo tanto tenemos que dar una respuesta para recuperar otra vez el Estado Nacional que ampare al pueblo español.